resultados de la sexta versión del termómetro de salud mental en Chile, elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad de la Universidad Católica. Según el estudio, 1 de cada 10 chilenos señala estar recibiendo algún tratamiento de salud mental, mientras que un 40% dijo haber consultado por algún profesional de salud mental a lo largo de su vida. Para hablar de este tema nos acompaña a esta hora Antonia Errázuriz, académica del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Antonia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Antonia, partamos por el primer número que entregábamos y que entrega, ¿cierto?, este termómetro de salud mental, con la cantidad de personas que hoy reconocen estar con tratamiento, algún tipo de tratamiento de salud mental. ¿Eso ha aumentado comparado con los otros termómetros? Mira, es primera vez que tenemos un dato como este, porque anteriormente lo que estábamos dimensionando era desde el inicio de la pandemia el acceso que había tenido las personas. Esta vez lo hicimos en un contexto de en el último año usted ha recibido alguna atención, por lo tanto no es comparable. Ya. Pero sí lo que te puedo decir que a mí me parece alto, que un 9,5% de las personas que respondieron, que participaron en nuestro estudio, reconozcan estar actualmente en tratamiento. Y eso significa, porque vamos al detalle, ¿cierto?, que hoy día esa cantidad de gente que reconoce estar en tratamiento, ¿dicen también por cuál motivo o qué tipo de tratamiento están recibiendo? No, nosotros indagamos sobre qué profesional consultan y lo que vemos es que la carga principal se la llevan los psicólogos, es decir, más de la mitad, realmente cuando habla de un profesional de la salud mental, de lo que está hablando es una consulta con un psicólogo. Y eso nos ayuda a entender mejor en quién hay que invertir, en quién hay que capacitar, porque realmente son ellos los que se llevan la carga de estar atendiendo a esta población. Y también hay otros especialistas que uno no pensaría intuitivamente que son aquellos que se llevan la carga, que son los médicos familiares, los médicos generales, otros profesionales de la salud que también reciben consultas porque es en esta interacción, no sé, pues de los controles de los niños o una consulta ginecológica donde aparece el tema de salud mental. Por lo tanto, tenemos dos profesionales fuera de los especialistas, psiquiatras, que son tan escasos, ¿cierto?, sí, en quienes podríamos formar de una manera más acorde con las necesidades del país. Cuando tú dices, Antonia, que 1 de cada 10 chilenos dice recibir tratamiento de salud mental y a ti te parece un número alto, ¿se puede o hay alguna forma de justificar por qué tenemos ese número tan alto hoy día? ¿Cuál es la hipótesis que hay detrás? Mira, no lo sé. Normalmente lo que uno hace es que uno, los países, ¿no?, evalúan dentro de la gente que realmente está bajo una categoría clínica, cuántos de ellos están recibiendo atención. Y en nuestro país es del orden del 20%, que es más o menos lo que es en la región. Es decir, 1 de cada 5 personas que cumple criterio diagnóstico para un trastorno psiquiátrico recibe atención efectiva. Eso es más o menos el estándar. Aquí es mucho más amplio y está preguntado a toda la muestra. Es decir, podemos tener gente en ese grupo que realmente no está con una depresión clínica, pero que sí está recibiendo una atención y probablemente refleja la sensibilidad que hay con el tema. O sea, hoy día el estigma es menor, está mucho más presente en los medios y no tiene esa carga tradicionalmente asociada a estar consultando. O sea, uno podría pensar también, Antonia, que es una noticia, entre comillas, positiva y no necesariamente negativo que haya tanta gente recibiendo tratamiento de salud mental. Tal vez hoy día la gente lo reconoce, como dices tú, y además recurre, porque la peor versión sería que haya gente que necesita tratamiento y no lo esté recibiendo, ¿no? Sí, no, yo no creo que se pueda interpretar tan directamente. A mí me parece alto, yo esperaba un número menor, honestamente, pero yo creo que el ejercicio que hay que hacer dentro de las personas que requieren tratamiento, o sea, el match que exista entre quienes requieren el recurso y quienes lo están recibiendo, y sabemos que eso además tiene una distribución muy desigual. Sabemos que tal vez personas con cierta ubicación geográfica o con ciertos patrones de trabajo no están accediendo, entonces el mapeo adecuado sería ver cómo se distribuye esto en quienes realmente lo necesitan, no en aquellas personas que realmente están resolviendo a través del sistema de salud problemas que son de orden más social o educacional. Ya, ¿y eso también ocurre y eso lo logran ver a través del termómetro? No hemos hecho los análisis, pero uno podría ver, o sea, uno puede entender que si los problemas son de vivienda y esto está causando una rumiación en torno
no sé, a la convivencia, que tú desarrolles un cuadro, presentes cierta sintomatología, pero en realidad la solución más efectiva sería mejorar la vivienda de esa gente. Claro. ¿Cierto? Entonces, esto es muy intersectorial. Tú ves que las condiciones de vida, las condiciones ambientales, de construcción, de relación, de empleo, inciden mucho en el bienestar de las personas. Por lo tanto, volviendo al punto del tratamiento, lo que es estrictamente de orden de salud mental, nosotros deberíamos pensar en que lo que hay que potenciar es la prestación de servicios para personas que lo requieren más y de manera bien distribuida en la población y en distintos grupos. Hablando de distribución en la población, ¿cómo se distribuye entre hombres y mujeres esta cantidad de gente que dice estar en tratamiento de salud mental? Bueno, siempre somos más buenas las mujeres Sí. para consultar, para salir a hablar de estos temas, ¿cierto? Por lo tanto, lo que uno ve es que es casi el doble o un poquito más de las mujeres que reportan estar recibiendo, y lo mismo pasa con los datos, porque también las mujeres, en general, la gran carga de enfermedad son los trastornos llamados trastornos mentales comunes, cuadros de depresión, ya sea que son más frecuentes en mujeres, entonces también se entiende que una mayor cantidad de ellas sean las que finalmente consultan. Ya, es porque las mujeres tenemos más tendencia a esas condiciones, o porque tenemos también la carga del cuidado y que eso muchas veces trae aparejado, ¿cierto?, algún trastorno de salud mental, cuidado de adultos mayores, cuidados de enfermos o de niños, etcétera. ¿Hay alguna explicación también por ahí? ¿O que las mujeres estemos más abiertas a pedir ayuda y a tener un tratamiento? También. Yo creo que es todas las anteriores. Efectivamente, la prevalencia es mayor en mujeres, pero también las mujeres tenemos conductas más de búsqueda de ayuda, de apoyo, y realmente el estigma es menor, el trayecto, la navegación por el sistema de salud para las mujeres, la experiencia puede ser distinta, la socialización en lo que es pedir ayuda, consultar, hablar de lo de uno, hablar de los sentimientos, de lo que reconocerlo incluso en uno mismo y estar en el rol de paciente, se ve que es bastante diferenciado en casi todas las culturas. Ya, o sea, ¿pero te parece a ti preocupante esa gran diferencia que hay? No. No, es consistente. Uno ve que la prevalencia es mayor en mujeres y la prevalencia consultante es mayor en mujeres. Yo creo que es una de las consistencias que atraviesa el trabajo. Otro número, otra cifra que entrega el termómetro es que, así como 1 de cada 10 chilenos dice recibir actualmente tratamiento de salud mental, un 40% dijo haber consultado por algún profesional de salud mental a lo largo de su vida. ¿Ese número te parece alto? Mira, yo creo que es más bien un dato de contexto, porque tú, para indagar en una persona, preguntarle cómo hoy día está consultado, uno recorre la historia de vida, ¿cierto? Y lo ponen en escena. Yo creo que habla de que el estigma en cuanto a la consulta no es tan alto como uno piensa intuitivamente que es, porque incluso ahí la brecha entre hombres y mujeres no está tan marcada, y uno ve que un 40% de la población está dispuesta a reconocer en un estudio de seguimiento, donde tú eres contactado muchas veces, que en algún minuto tuviste la necesidad y llegaste a consultar. Antonia, ¿se puede diferenciar aquí, por ejemplo, la gente que está en un tratamiento donde toma medicamentos o es un tratamiento, digamos, menos invasivo, entre comillas, y por lo tanto, ¿qué tipo de tratamiento tiene la gente que lo está recibiendo? Mira, la muestra es del orden de 3.500 personas de población general. Por lo tanto, la población que está en tratamiento es una submuestra de eso. Se entra en tanto detalle como que no te lo permiten los datos. Lo que sabemos es también que un 14,6% de la muestra señala que en los últimos 12 meses recibió una orden para algún medicamento por razones, un psicofármaco, por así decirlo. No sabemos si lo consumió, ¿cierto? Pero es alto, porque también quiere decir que son un 15% de la muestra en alguna instancia de consulta con algún médico, especialista o no especialista, señaló esta necesidad y fue prescrito el medicamento. Entonces, eso tenemos que algo novedoso también del estudio. Tú decías que esto es importante, obviamente, estos datos, para poder tomar decisiones de políticas públicas. ¿Qué conclusiones podemos sacar con estos datos en términos de qué es lo que debiéramos hacer? ¿Dónde debiera estar puesto el foco en términos de formación, de qué tipo de especialistas o incluso de presupuesto en términos de salud mental? Mira, yo creo que
es un avance que existan estos datos, es una línea base, ¿cierto? Sí. Primera vez que indagamos sobre el uso de servicios y también en el estudio tocamos el tema de la satisfacción que la gente tiene con los servicios, ¿cierto? Si que percibe que esto le genera mayor bienestar, si disminuye la sintomatología, entonces eso es como bien innovador de instalar esto. Yo creo que lo que estamos haciendo en este estudio, que es un trabajo conjunto entre la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica, es ir generando datos que permitan tomar decisiones y instalar una práctica de que las tomas de decisiones en términos de inversión, de gasto, de iniciativa, vayan acompañadas de una cifra. O sea, uno ve hoy día que el gobierno saca una agenda sobre salud mental, fantástico, aumentemos los recursos, ya, pero yo quiero saber cuántos beneficiarios, dónde, de qué cuadros psiquiátricos tienen esas personas. Entonces, yo creo que es ir instalando la idea de que tienen que haber indicadores claros para que acompañen la inversión. Es una buena noticia que se invierta, está el ambiente, porque es un tema muy transversal que nos une a todos, pero lo que hay que hacer es acompañar eso de cuántos beneficiarios finales, cuántas vidas al final vamos a poder beneficiar con estos servicios y que las políticas públicas bajen un poco a poder dimensionar el aporte, que los recursos ya realmente lleguen a la gente, ¿cierto? Que no sea hacer, no sé, yo veía hoy día que una iniciativa de construir ciertos domos o unos bancos en las plazas me parece fantástico para temas de estigma, para socializar el tema de la salud mental, para que no haya tanta carga social, pero eso dista un poco del apoyo real que necesitan las personas en atención primaria de psicólogos bien formados, matronas, consejeros familiares, que tengan formación en salud mental y que puedan realmente resolver las dificultades que tienen las personas. Es evidente que hay gente hoy día que, y claro, no sé si es posible saber cuántas son esas personas, pero que hoy día no tienen tratamiento y necesitarían tratamiento, pero que no lo reciben porque no pueden costearlo. Porque sí. Las aseguradoras, tanto privadas como... O sea, la cobertura es baja y un psiquiatra, la hora del psiquiatra es carísima. Es escasa, es carísima. No deberíamos, o sea, el psiquiatra debe ser un punto de llegada para casos bastante graves, para diagnósticos diferenciales, pero el tratamiento no debería estar, la salud mental de este país no debería estar en manos de psiquiatras. Piensa que nosotros en la Universidad Católica recibimos, la formación de psiquiatras es de menos de 10 psiquiatras al año en la beca de adultos. Entonces, si tú crees que va a solucionar el problema de salud mental del país, esas personas son tan calificadas que deberían estar a cargo de un servicio de salud, deberían estar capacitando médicos generales, personas que trabajan en atención primaria, enfermeras. Entonces, la preparación debería ser en especialistas que son menos calificados porque, como tú has dicho, son caras y escasas. Otro tema aparte es el tema que la salud mental, en casi todas partes del mundo, siempre estaba muy detrás de la salud física, con menor financiamiento, menor cobertura, y eso es una deuda histórica que hay, ¿cierto? Porque además hay mucha comorbilidad. Los pacientes con enfermedades crónicas sufren más de problemas de salud mental que el resto de la población. Y los pacientes psiquiátricos tienen más problemas de salud física que el resto de la población. Por lo tanto, no son dos vías tan independientes, están muy mezcladas. Entonces, si uno quiere impactar a uno, también con lo otro lo impacta, ¿cierto? Tú apoyando en recursos de manera eficiente, como decía yo, con indicadores, con beneficiarios asociados en salud mental, también vas a ver que va a disminuir la carga de enfermedad en otras áreas. Entonces, Antonia, a la hora de cuando uno ha escuchado, ¿cierto?, los anuncios del gobierno de vamos a hacer, ¿cierto?, y vamos a invertir y aumentamos el presupuesto en salud mental, que tú dices, es una buena noticia, evidentemente, pero le falta la segunda parte, que es cuáles son los números que justifican dónde voy a poner esa plata. ¿Eso no está? Mira, a mí me encanta repetir lo que dice Ricardo Araya, que es un experto en estos temas. Mira, las enfermedades mentales significan el 20% de la carga de enfermedad, ¿cierto? Y los países gastan el 2% de su presupuesto en salud mental. Eso hay que acercarse, ¿cierto? Tendrías que, es mucho lo que hay que llegar, pero dimensionemos lo que significa en términos de salud global, de salud física y mental. Por lo tanto, el aumento del presupuesto debería ser algo deseable y natural. Uno lo ve que los países, en la medida en que son más desarrollados y más prósperos, invierten más en salud mental, ¿cierto? Pero además, yo lo que me gustaría es acompañar esto con una serie de compromisos, indicadores y monitoreo
de en qué se está gastando y que se esté gastando en intervenciones que son efectivas, que funcionan, que son aceptadas por la población y que tienen capacidad de replicarse, ¿cierto? O sea, que tú capacitas a un grupo de personas en atención primaria en la región metropolitana y que esto se pueda expandir a todo Chile. Ojalá a la región y de manera que incorpore las tecnologías. Entonces, lo que yo veo es una buena disposición que ha estado siempre presente en los distintos gobiernos. La vez pasada veíamos que la Mesa Saludablemente, la iniciativa de Elegir Vivir Sano, son iniciativas que promueven el bienestar de la población y son muy bienvenidas, pero deberían más acompañar, sobre todo en estos anuncios, en qué programas, qué esquemas, con qué nivel de gasto, quiénes son los beneficiarios finales y qué se busca alcanzar con cada uno de esos inversiones. Claro. Antonia, por ejemplo, hoy día, si yo estoy en FONASA y necesito tomar una hora con un psiquiatra en un consultorio o en el hospital, en el centro de especialidades general se toma eso, ¿cuánto me demoro en poder obtener esa hora? No sé, no te puedo decir eso, no tengo idea. Yeah. No tengo idea porque va a depender. Probablemente no está estandarizado, debe ser muy distinto según la zona geográfica y la región. O sea, la región metropolitana concentra una gran cantidad de los psiquiatras, pero probablemente lo que tú vas a recibir en atención no es con un psiquiatra, con un psicólogo. Porque la atención primaria debería resolver temas que son más frecuentes y menos graves. Y se va escalando en el sistema de salud hacia un nivel de mayor especialización, pero no lo sé. Claro, pero cuando tú dices la escasez de psiquiatras que hay, lo más probable es que, digamos, uno se demore mucho en llegar a lograr una hora con un psiquiatra. Sí, y que la llegada sea en la medida en que no se pueda resolver ese problema en atención primaria, cuando el psicólogo ve que esto tiene que ver con un tratamiento más de orden farmacológico, sí, o de que hay mayor riesgo en el paciente. Y por lo tanto, entonces, la importancia, lo que tú dices es que la primera línea, de alguna manera, en el consultorio estén los profesionales entrenados, estén los psicólogos para hacer esa primera evaluación, porque tal vez la mayor parte de los casos pueden ser vistos y tratados por un psicólogo y los más graves solamente van a llegar a un psiquiatra. Por supuesto. O sea, cuando uno llega a un servicio de urgencia, una clínica privada, hay una expertise de ver si la persona se está desangrando o si realmente un dolor de guata. Y eso afecta los tiempos de atención y postergan la atención de ciertas personas. Ese dinamismo que está instalado, esa capacidad instalada, yo me gustaría verla en temas de salud mental. Claro. Antonia, finalmente tú decías que una de las novedades también del termómetro es que se evaluó la satisfacción, el nivel de satisfacción de la gente. ¿Hay ahí una buena noticia en términos de la gente que ha sido atendida, que ha estado en tratamiento, que está en tratamiento, siente que ese tratamiento le ha dado resultados, que mejora de alguna manera? Sí, esto es muy innovador, lo hicimos, fue algo medio experimental, que utilizando instrumentos que se utilizan, no creamos nada, somos innovadores, pero no creativos en el sentido de utilizar algo, preguntas inventadas por nosotros. Pero pensamos que si ya estamos avanzando en tener datos instalados sobre qué porcentaje de la población está afectada, también esta vez preguntamos sobre con quién se estaban atendiendo, qué preparación tenían esas personas y con qué frecuencia. Y bueno, y además veamos si es que la persona evalúa si ha mejorado, comparándose con cómo estaba antes. Entonces hicimos un set de preguntas en que le preguntamos a usted, antes de entrar al tratamiento, cómo se considera que estaban sus dificultades en cierta escala y cómo está hoy en día, y calculamos como la diferencia. Y lo que vimos es que es positivo, o sea, la mayor cantidad de las personas reconocen que esto ha sido benéfico para ellos, que se sienten mejor, y yo creo que es un estándar también que se tiene que ir instalando, porque no porque tú inviertas en algo y exista la evidencia de que la psicoterapia funciona o de que la atención psiquiátrica funciona, la experiencia va necesariamente a ser positiva para la persona. Y tal como me imagino que el registro civil tiene algún tipo de medición sobre la satisfacción de los usuarios con el registro civil, también me parece positivo que el sistema de salud recopile datos que no sean solamente decir las salas, que las condiciones higiénicas, por así decirlo, son de buena calidad, sino que también que las personas perciban que fue efectivo el tratamiento, que funcionó, con todos los bemoles de las dificultades que tiene la salud mental, pero que para ellos fue una experiencia positiva y de mejora. Antonia Errázuriz, académica del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, muchas gracias por conversar con Noticias 24. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.